some time, but we pointed out that tomorrow isn't here right now, baby. An absent mind came to roam around, captured you in a foggy cloud, baby. Standing on my toes on the edge, I'm ready to go. See it clear when the shadows are lit, I'm ready to go. Listos, pues bueno, hemos iniciado nuestro congreso con una excelente información, con 2 conferencias magistrales del doctor Vizquerra. Y siguiendo con esta misma línea, a continuación presento a nuestro siguiente conferencista destacado. Director del Centro de Desarrollo de Inteligencia Emocional México y Latinoamérica, fundador de los Centros de Desarrollo de Inteligencia Emocional, autor del método Inspira, socio fundador del Colegio Regional de Salud Ocupacional AC, médico de profesión, Master Coach Humanista, el doctor Carlos Gutiérrez, que nos compartirá el tema Potenciando la Educación Emocional en las Organizaciones. Adelante, Carlos, bienvenido, muchas gracias. Tenemos tu micrófono. Listo, ¿ahí ya me escucho? Listo, ahora sí te escucho. Perfecto. Adelante, de acuerdo, gracias. Excelente. Muchas gracias, Gaby, gracias por la presentación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este tema de potenciando la educación emocional en las organizaciones. Un tema muy interesante porque cuando hablamos de educación emocional y hablamos de organización, en México pareciera que son 2 temas totalmente distintos y que no se sirven en el mismo plato. La realidad es que la educación emocional, como lo acabamos de ver con el doctor Rafael Vizquerra, es un tema de desarrollo para las personas, para los individuos. Entonces, esto aplica en todas las áreas. Este tema, lo que pretendo platicarte es qué pasa con el tema emocional en las organizaciones y te voy a ofrecer una propuesta de lo que se puede hacer dentro de las instituciones, ya sean educativas o ya sean instituciones organizacionales. Algo en lo que me ha gustado trabajar es en el desarrollo de contextos emocionales. ¿Y esto a qué me refiero? No se trata de hablar de que debemos incluir las clases, sino debemos de pensar, creo que podemos pensar, en más allá de dar una clase socioemocional, crear un contexto para que esto se favorezca a través de las relaciones entre los que comulgan dentro de una institución. ¿Qué te dice esta imagen? Me gustaría por ahí que pues escribieran en el chat, me compartieran. ¿Qué les dice esta imagen? Y a ver si me ayuda Gaby a leer un poco. Tengo una imagen nada más del tema de tu plática. A ver, ¿no se ve ahí? Ahí estamos ya. Ahí estamos ya. ¿Ya? Perfecto. ¿Sí? ¿Qué les dice esta imagen? ¿Qué se les viene a la mente cuando ven esta imagen? Muy bien. Cristina Pichardo nos dice actitud de cuidado. Rosana Berti, correr en soledad. Ajá. Jorge Casas, una amenaza. Una amenaza. Exacto. Araceli, riesgo. Cintia Ulloa, que el virus está en todas partes. Gaby nos dice positivismo. Ingrid, precaución. Yadira, tiempos de pandemia. Marta Castro, a pesar del virus, que todo seguirá adelante con medidas preventivas.
Súper bien. Y fíjate, bien importante, creo que cuando vemos esta imagen nos imaginamos todo lo relacionado con el virus, todo lo relacionado con COVID, todo lo relacionado con esta pandemia. ¿Y por qué nos preocupa esta pandemia? Porque esta enfermedad se contagia y se transmite de una manera muy rápida. Entonces, de la misma manera, como bien lo mencionamos recientemente, las emociones se contagian. Y te comparto este video. Vous pouvez pas dire pardon? Oui, bah ça va, vous avez qu'à regarder où vous allez aussi. No se ve el video, Carlos. ¿No se alcanzó a ver? No, sigue la imagen. Ahí está ya. Vamos un poco desfasados, tal vez. A ver, perdón, quieres, entonces iniciamos vamos un y ya poquitito está. desfasados por el tema del internet, pero vamos a ver, voy a Así iniciar es. de nuevo el video. Ok, perfecto. Vous pouvez pas dire pardon? Oui, bah ça va, vous avez qu'à regarder où vous allez aussi. Excusez-moi, ça vous embête pas si je passe avant parce que j'ai juste ça. Eh ben moi aussi je suis pressé, vous faites la queue comme tout le monde. Mais ça va, vous avez pas besoin d'être désagréable. Bouteille d'eau, monsieur. Mathieu, ça fait 3 fois que j'essaye de Je t'appeler. peux pas te parler, je suis au travail. J'ai besoin de te parler pour ce soir. Monsieur? Mademoiselle, si je vous sers. Attendez, déjà vous êtes sur une table de 4, vous pouvez pas aller sur une table de 2. Non, mais c'est pour être proche du chauffage. C'est pas possible. Monsieur, il y a personne. Non! Vous comprenez ce que je dis? Monsieur, il y a personne. Oui. Oh, viens. Ah, encore vous? Tenez. Definitivamente las emociones se transmiten, pero tú eliges qué emoción quieres transmitir. El problema no está en qué emoción quiero transmitir, sino que es difícil saber en qué emoción estoy. En mi experiencia, y les comento esto, en mi experiencia, 6 de cada 10 ejecutivos, cuando menos, conocen las emociones básicas. Y les digo que cuando menos, porque al menos han visto la película de Disney y las mencionan. Pero fíjense que 8 de cada 10 ejecutivos no son conscientes de las emociones que sienten cuando se les pregunta. Y esto es algo preocupante. 1 de cada 10 personas, cuando menos, han tomado un programa de educación emocional, un curso, un taller, un entrenamiento. Y este número nos habla precisamente del grado de analfabetismo emocional que existe en México. Por eso, la primera pregunta que yo haría en esta sesión es, ¿cómo te sientes hoy? Y me gustaría que me compartieras a través del chat, ¿cómo te sientes hoy? Sé que este es un grupo exclusivo porque todos los que están aquí han estado relacionados o muy directamente familiarizados con el tema de educación emocional. Así es que creo que sería muy bueno,
muy buen termómetro, como lo comentaba Rafael hace un rato, un muy buen termómetro saber, bueno, ¿y qué emoción tengo ahora? ¿Cierto? Ese es el básico, ¿no? Lo básico es crear una conciencia emocional. Gaby, ¿qué aparece por ahí en el chat? Claro que sí. Silvia nos dice que está entusiasmada. Patricia Moreno, animada. Vicky, me siento cansada, pero con muchas ganas de aprender. Ana está entusiasmada. Nancy, cansada y con dudas de su persona. Okay. Edna, contenta. Entusiasmada, Clan. María Verónica, feliz. Jorge Casas, ansioso porque estoy esperando la confirmación de no tener COVID. Esperamos que todo esté bien, Jorge. Ok. Bien. Clary, motivación. Fátima Domínguez, gustosa de poder estar aquí. Rosa, atenta. Yadira, muy contenta de participar en este congreso. Cristóbal, ay, perdón, es que se van moviendo. Estresado pero emocionado por los temas. Mariano, Estresado, curioso. fíjate, muy bien. Así Está es. genial Karina, porque... abrumada porque estoy haciendo muchas cosas a la vez. Genial. Bueno, pues miren, les he de decir, extraordinario lo que han contado. Nos han contado cómo se sienten, pero si se han dado cuenta, muy pocos o fueron muy contados los que hablaron de una emoción, ansiedad, estar abrumado. Habitualmente decían, pues me siento bien, estoy bien, o me siento motivado. Bueno, pero la motivación, ¿dónde queda? ¿No? ¿Cuáles de las 6 emociones básicas es la que estoy presentando en este momento? Entonces, cuando hacemos esta pregunta, siempre en todas las presentaciones y entrenamientos de inteligencia emocional que doy, siempre empiezo con esta pregunta, porque es importante. Es importante cómo te sientes hoy. Es la pregunta número 1 que debes hacerte a ti mismo en la mañana, que debes de hacerle a los demás cuando te relacionas con ellos, porque el cómo nos sentimos es sumamente importante. Y les platico esto porque cuando vamos hacia las organizaciones, la pregunta es, si yo fuera un director general de una empresa, la pregunta es, ¿qué emoción tengo hoy? ¿Y qué emoción quiero transmitir a mi equipo? Porque definitivamente las emociones se contagian. Y es que las emociones, al igual que el COVID, no se ven. No se ven. A veces decimos, no, claro, se ve, pues cuando se anda alguien enojado, se ve. Sí, cuando está en ira, se ve, pero hay enojos que no llegan a marcarse, ¿sí? Expresivamente, pero llevan comentarios sutiles con violencia, pero llevan un comportamiento que promueve la agresividad. Entonces, fíjate bien, es bien importante esto porque hay muchas emociones que no nos damos cuenta. Justo ahora pudieras incluso sentirte triste y no te has dado cuenta, pero todavía no se ve el llanto, no se ve algún síntoma visual, ¿no? Como decimos los médicos, el síntoma y el signo. A lo mejor en los signos no se ven, los síntomas ya se empiezan a sentir, pero si no me doy cuenta, pues como que este picor de garganta, yo no sabía que iba a evolucionar a una infección. Bueno, lo mismo sucede con las emociones. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ira? O sea, que te enojaste, que hiciste un berrinche. A ver, me gustaría que me compartieran cuándo fue la última vez que hiciste un berrinche. A lo mejor lo hiciste interno, ¿verdad? Hiciste un berrinche contigo mismo, pero ¿cuándo fue? ¿Ayer? ¿La semana pasada? ¿Hace 3 días? ¿El fin de semana? ¿Cuándo fue? Hoy en la mañana. Hoy en la mañana, cielos, muy bien, pues genial. Mira, que ya nos damos cuenta de estos eventos de ira. Muy bien, ¿quién más nos ha compartido por el chat? Nancy, el sábado, Cristóbal, una semana. Ya la semana pasada. Perdón, alguien. Sí, Catalina Gómez, adelante. Que estaba en la conferencia con el doctor Vizquerra, me sacó la computadora, dicen berrinche, literal. Perdón, no escuché. Que hoy en la mañana, porque estaba en la conferencia del doctor Vizquerra y lo sacó de la computadora, entonces hizo berrinche. No ok, hoy en la mañana te enojaste, ok, perfecto, muy bien. Pero fíjense, hay una pregunta después. ¿Después de cuándo fue la última vez?
doctor. ¿Perdón? Perdón. Hace un ratito que estábamos con el doctor. Hace un ratito que estabas con el doctor, sentiste ira. Muy bien. Pues fíjate, aquí la pregunta que después sería valiosa es, ¿cuántas veces sentiste ira en los últimos 7 días? Sopas. Y a lo mejor no vamos a poder ser tan conscientes de todas las veces que sentimos ira. Y es realidad, a lo mejor vamos a recordar las más relevantes, pero habrá otros momentos de ira que no somos todavía capaz de registrar o de ser conscientes en la última semana. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste miedo? Alguien por ahí comentó que traía un poquito de ansiedad por el tema de COVID. Deseamos que estés bien, que salga negativo, pero justo en este momento estás sintiéndolo. Bueno, a ver, ¿quién más comparte en el chat? ¿Cuándo fue la última vez que sintieron miedo? Hace 2 años. Miedo nos dice Ana, hace un rato sintió miedo. María Valdés, el sábado al manejar. Jacqueline Martínez, hace 3 meses. Y Rosana Berti nos dice muchas veces, pero no sé cuánta exactamente. Ok. Y fíjense, algo importante, esta emoción es la más prevalente en la mayoría de las personas. Esta es la más prevalente. Esta es la que nos mueve. Incluso esta emoción es la que nos ha hecho evolucionar. El miedo nos hace resolver. Entonces, fíjate bien, el miedo es más frecuente de lo que imaginas, es más común en tu vida y a veces no nos damos cuenta. El miedo a vernos mal nos arreglamos. El miedo al que dirán, nos comportamos. El miedo a no tener, compramos. El miedo y todo nos mueve a través del miedo. Entonces, fíjate bien, esta es una emoción súper persistente en el ser humano. Entonces, el miedo a perder el empleo, pues te levantas temprano, ¿no? Bueno, el miedo está en muchas formas. Lo importante es que tú conozcas la emoción, te familiarices con ella, porque, sabes, la emoción nos viene a traer un mensaje. Por eso, bienvenida a la emoción. La emoción nos enseña algo. Ahorita hablaremos de ello. La otra pregunta que viene es, ¿cuándo fue la última vez que deseaste tener el control de una situación? Que quisiste hablar primero, que hablaste sobre ti, que diste alguna información, que diste alguna aclaración. ¿Cuándo fue la última vez que deseaste tener el control? Jacqueline Martínez nos dice que hoy. ¿Hoy? Rosana Berti dice que siempre quiere tener el control. Cielos, ajá. Yadira Trujillo, todo el tiempo. Cristóbal Cabello también, todo el tiempo. Nora Chávez, todo el tiempo. Todo el tiempo, cielos. Cristina Pichardo, diario. Juan Carlos Santos, hace 2 días. Ok. Zaira, el viernes. Vicky, cuando alguien está enfermo. Ok. Pues mira, esta pregunta que has respondido de cuándo fue la última vez que deseaste tener el control, tiene que ver con las veces que estás propenso a enojarte o te has enojado o has sentido ira. Mucho está en relación con esto. Y sabes, a veces no nos damos cuenta. Por eso siempre en los programas de formación y bueno, los alumnos que nos acompañan hoy en este congreso saben que en el programa de formación profesional trabajamos mucho la conciencia en el alumno. Primero, ser consciente de mis emociones, ser consciente de cada situación y cómo me relaciono en cada situación. Desarrollamos todo un emocionario que nos ayuda a medir. Es como más allá de nuestro termómetro, ya se convierte en nuestra tabla de registro emocional. Entonces, el termómetro nos ayuda a darnos cuenta ahora y vamos registrando. ¿Y qué pasa? Que bueno, podemos tener control. Acuérdense que todo lo que se puede medir se puede gestionar. Entonces, es bien importante esta parte. La mayoría de las personas en el nivel ejecutivo, en las organizaciones, desconocen este tema. ¿Y cómo impactan las emociones? Si transmitimos, contagiamos emociones, ¿cómo impactan? Pues fíjense, el miedo, la ira, las emociones están relacionadas con el estrés. Y hoy sabemos que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, México es el país número 1 en estrés.
Aparte, incluso ya hay una nueva normatividad, cual tema que ustedes verán más adelante. Mañana hay un taller de norma 035 y hay una conferencia más de esta normatividad para el manejo del estrés en las organizaciones. Pero fíjense, también está relacionado el no saber expresar nuestras emociones, están relacionadas con el cáncer, sopas, y muy relacionadas. O sea, hay estudios, hay hospitales que han manejado la educación emocional y las personas con cáncer, fíjense, tienen 30% más probabilidad de sobrevivir con menos tratamiento. Y eso es algo importantísimo. También sabemos que las emociones afectan al sistema inmunológico. Hace ratito nos compartía el doctor Carlos Santos un tema bien interesante. En México están muriendo muchos médicos porque estamos en una guerra donde ahora el médico de atención se ha convertido en el soldado raso. Es el que está frente al campo de batalla. ¿Y qué pasa? Que lo estamos mandando sin cuidarlo, sin las herramientas necesarias. Y no estoy hablando de las herramientas terapéuticas, estoy hablando de las herramientas de autogestión, en donde el médico logre gestionar su estrés. Recientemente tuvimos la oportunidad a través de People Management Institute trabajar con un hospital reconocido aquí en Monterrey, trabajando con su equipo médico. Y es importante que los hospitales se preocupen por cuidar la salud emocional de sus colaboradores hospitalarios. Pero imagínense, si las enfermedades se contagian, imagínense, un enfermo contagiado, con miedo y que ve estrés con el médico, caramba, no es la mejor fórmula, no lo es. Quizás seremos y tendremos los mejores médicos, con los mejores conocimientos. El problema está en la gestión emocional y eso también es un tema importante. También sabemos que las emociones impactan fuertemente en los problemas cardiovasculares. Hoy sabemos que si trabajamos la educación emocional a temprana edad, disminuye hasta en un 40% el riesgo de padecimientos cardiovasculares en la etapa adulta. Eso es bien interesante y sobre todo también un resultado beneficioso en las enfermedades crónico-degenerativas. En la parte intelectual, ¿cómo nos impactan? Fíjense, esto es bien importante porque cuando hablamos de organización, pues la organización siempre trae un tema muy implícito, que es el dinero. O sea, a mí justifícame cómo voy a crecer organizacionalmente para saber si es importante agregar un programa de educación emocional en la organización. Primero que nada, está relacionada el estrés con la pérdida de memoria inmediata. No sé si les ha pasado que dicen, ¿a qué venía? ¿A qué venía? Se me olvida, ¿no? ¿A qué venía? O, ¿sabes? ¿Dónde dejé lo que traía en la mano y lo traes en la mano? Esa pérdida de memoria, aguas, porque ya es un síntoma de estrés significativo y que esto va a afectar otras áreas, como por ejemplo la pérdida del enfoque. Y cuando hablo de pérdida del enfoque, hablo que las personas pierden hasta un 30% de efectividad. Es decir, se van a tardar un tercio de tiempo más en hacer sus actividades. Y eso, caramba, impacta incluso hasta en su tiempo. Otro es que van a disminuir el rendimiento, ¿sí? Va a haber errores, va a haber mermas, va a haber reprocesos. 2, hay pérdida de la efectividad en las personas. Hay una predisposición al enojo. Bueno, yo no he visto empresas en donde no haya fiestas por ira con frecuencia, ¿no? Siempre hay discusiones por querer tener el control, por querer estar encima del otro, porque no se lograron hacer las cosas como se deseaban, porque no hay una muy buena comunicación o simplemente porque no he tenido un muy buen día, estoy estresado y cualquier cosa me irrita. Otra de las cosas que sabemos es que aumenta el número de errores. Y cuando digo que aumenta el número de errores, entra un tema muy delicado, los accidentes en las empresas. Hoy sabemos que el 95% de los accidentes que suceden en la organización, en las empresas o en los centros colaborativos, no tienen que ver con los riesgos físicos tal cuales, es decir, no tiene que ver con condiciones Acto inseguro. sino tiene que ver con actos inseguros. Así es, doctor. Con actos inseguros, y los actos inseguros están derivados de la conducta humana, y no por lo general porque no supieran, sino porque perdieron el enfoque, hicieron algo que no les correspondía, dijeron, ahorita lo resuelvo de inmediato,
pierden el enfoque y cometen errores. Entonces, fíjense bien, el 95% de los accidentes de una empresa son a causa de la distracción, cosa que podemos Así es. resolver significativamente con la educación emocional en las organizaciones. Otro tema es la toma de decisiones. Con frecuencia vamos a tomar decisiones poco asertivas, poco certeras. Cuando estamos estresados, cualquier decisión que parezca buena nos va a hacer ir hacia ella. También disminuye la creatividad. Y ojo, hago aquí un alto bien interesante. El mundo se está extinguiendo en el ser humano la creatividad. Y eso es una realidad, ¿eh? Hay un estudio, bueno, ya les contará un poco más Gorka Bartolomé Anguita el sábado, que tiene un estudio extraordinario, pero la creatividad es algo que se está perdiendo. Fíjense, yo a todos los veo aquí muy jovencitos, todos estamos recién salidos de la pubertad, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes se saben al menos 10 números telefónicos de memoria? Yo no. Como que el celular no nos ayuda en mucho, ¿no? Bueno, hay un problema realmente que sucede en el cerebro y que el mismo estrés favorece la pérdida de esta capacidad creativa. Y hablamos que con creatividad no solamente resolvemos situaciones, sino también nos adaptamos al entorno. Entonces tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Yo creo que un programa de inteligencia emocional, un programa de educación emocional, si no trae el elemento creatividad de una manera no directiva, está quedándose muy lejos de un alcance realmente efectivo que hoy en día se puede conseguir. Pero bueno, ahora que ya te he contado esto, yo te pregunto, o más bien, te quiero invitar a que conozcamos qué mensaje nos trae cada emoción, porque las emociones están implícitas, viajan en el subconsciente, están en una parte donde no nos damos cuenta hasta que sentimos muy fuerte el impulso de esa emoción, ¿verdad? O hasta que ya, pues hicimos algo, ¿no? Pero fíjense, si yo les preguntase, ¿qué les hace feliz? ¿Quién de ustedes me diría, a través del chat, apóyenme con compartirme qué los hace felices? Vamos a leer algunos 10 que publiquen para tratar de estar dentro del marco del tiempo. ¿Qué les pone felices? Okay, díganme algo que los haga felices. Claudia nos dice sus hijos, Jorge, el ocio, Mónica de Gante, El ocio. pensar en el bienestar de mis hijos, María Verónica, mi familia y cocinar, Zulema, estar con su familia, Gabriela, que mis hijos me den las gracias del lunch en la mañana, Cintia, la sonrisa de mis hijos, Antonio definitivamente, Camacho, disfrutar la naturaleza. Eso, porque fíjense, la felicidad tiene que ver con los logros. Todo lo que consideres un logro en tu vida, es decir, tener un tiempo para ti, el ocio, es decir, tener un tiempo para la familia, estar con ellos. Si esto para ti es un logro, traerá despertará la emoción de la felicidad en ti y te sentirás muy bien, porque la felicidad tiene que ver también con neurotransmisores del bienestar. A ver, ahora cuéntenme, ¿qué los hace enojar? Porque ya me contaron que se han enojado hasta recientemente. Ahora que empiecen a escribir. Claudia, que me ignoren. Zulema Holguín, que no me hagan caso. Antonio, las personas flojas. Sandra, el desorden. Lizeth, las mentiras. Bren, el desorden. Ingrid, la irresponsabilidad. Que no me tomen en cuenta, dice Marta. Nora Chávez, cuando no puedo tener el control. Ya, Mónica, genial. Pues fíjense. La falta de respeto. El enojo viene cuando sentimos un freno, que nos limitan, que algo nos detiene, ¿no? Entonces, cuando algo nos detiene, el cerebro dice, enójate, ¿no? Las emociones nos hablan sobre algo que está sucediendo en el entorno. Fíjense bien, así como tenemos el gusto, el olfato, el oído, el tacto, ¿sí?
Así tenemos las emociones que nos traen percepciones a través de estos 5 sentidos. Entonces, si escuchamos a través del oído que no nos tienen el proyecto, que no nos van a entregar algo que esperábamos, nos hace sentir limitados y la emoción aparece diciéndonos, resuelve el límite. Nada más que a veces lo queremos resolver de una manera un poco violenta. Aquí es donde aprendemos a regularnos. Aquí es donde debe aparecer una técnica de regulación emocional. Entonces la emoción viene a darnos un mensaje, me siento limitado. Y no es la persona. Fíjense bien, aquí está padre porque ya no es la persona, sino el hecho. El hecho es el que hace sentirme molesto. Entonces puedo separarlo. Y puedo no enojarme con la persona, puedo enojarme con el hecho, que tengo tanta razón de enojarme con el hecho, pero no tengo razón de desquitarme con otras personas ni de molestar a otras personas. Entonces, fíjense bien. Ahora otra pregunta. ¿Qué te provoca miedo, aparte del COVID? Empezar algo nuevo, nos dice Cristóbal Cabello. Zulema, empezar que algo me nuevo. asalten en la calle. Zaira, perder a mis seres queridos. Mónica, la inseguridad. Rosana, las arañas. Claudia Martínez, la muerte. Rodolfo Cabrera, perder el trabajo. Juan Carlos. Ay, perdóname, Juan Carlos, me perdí. Ay, es que te vinieron varios, perdón. Oye, que algo Gaby, malo pueda pasar a mi familia. Mande. Oye, Gaby, nadie puso por ahí llegar tarde a mi casa, ¿no? ¿No? Creo que no. Ah, bueno. A lo mejor no lo quieren contar. Nada, se crean. Pero fíjense que el miedo tiene que ver con la ausencia de recursos. Es decir, cuando sentimos que nos faltan recursos, por ejemplo, tengo miedo porque tengo una incertidumbre ante la situación del COVID, es que no sé, o sea, no tengo recursos para asegurarlo. Sí, cuando siento que algo me falta, si no tengo la habilidad para hacer algo nuevo, pues voy a sentir miedo porque me faltan esos recursos. Entonces, cuando nos faltan recursos, el mensaje en el cerebro es miedo, y el miedo nos hace adaptarnos al entorno. Recuérdense que tenemos 2 formas de percibir el miedo: un miedo tan fuerte que nos paraliza, o el miedo que nos mueve a resolver la limitante. Bueno, y las otras 3 emociones, para irme un poquito más rápido, la tristeza, pues todos la conocemos, tiene que ver con la pérdida. Cuando perdemos a un familiar, y es una emoción que ha estado presente en los últimos meses. Todos hemos perdido un amigo, un familiar o un conocido cercano. Entonces, la tristeza viene a decirnos que hay una pérdida y nos viene a ayudar a entender la pérdida y a pasar un proceso de adaptación. El asco o el rechazo, pues bueno, tiene que ver con algo que rechazamos y tiene que ver con temas que cuidan la salud del ser humano. Por ejemplo, rechazar o sentir asco ante un alimento que huele mal, que está en mal estado, como aquello a lo que no toleramos, ¿no? La violencia, el abuso, el maltrato, bueno, sentimos asco. Y la sorpresa es una 6ª emoción que tiene una característica: aparece inmediatamente, nos lleva a la otra emoción. Por ejemplo, nos habla de algo nuevo. Si llegase a aparecer, si le tocaran la puerta a ustedes y entra, pues no sé qué les gustaría, entra por ahí un personaje para ustedes que no esperaban, inmediatamente tendrán una reacción de sorpresa y luego se acomodarán en la emoción que implique esta relación. Así es que bueno, ya conocemos esto de las emociones, pero te voy a decir algo. Crear un contexto emocional empieza desde que somos conscientes de qué tenemos y cómo está. Como estas emociones bajan en el inconsciente, debemos de trabajar muy fuerte en crear un músculo, el músculo de la conciencia. Cuando aprendemos a ser conscientes, pues entonces podremos aprender a tomar conciencia de las emociones y luego a gestionar dichas emociones. Para crear un contexto socioemocional en el aula, en las casas y en las organizaciones, en los centros colaborativos. Y miren que ahora les pongo una imagen que en el aula ven a un chico en su habitación, porque realmente ahora las habitaciones o la sala de la casa se ha convertido en el aula de sus hijos. Pues la verdad es que si queremos tener un contexto socioemocional, necesitamos personas emocionalmente en equilibrio, ¿sí? Emocionalmente inteligentes. Entonces,
yo les propongo o les hago una propuesta para el tema de organizaciones. Como saben, dentro de nuestro programa de educación emocional, buscamos siempre en la formación profesional que el alumno desarrolle programas de intervención, proyectos de intervención. Hoy, gracias a que tenemos una gran cantidad de alumnos egresados, existen programas para distintas áreas, como la salud, como la horticultura, bueno, entre otros. Pero les vengo aquí a ofrecer una propuesta de un programa de desarrollo emocional y bienestar para cualquier institución. Y la primera que yo pongo es una que casi siempre se le olvida a todo mundo. Todo mundo quiere entrar a abordar la inteligencia emocional, a enseñar a personas emocionalmente inteligentes, pero ¿saben qué es lo que se les pasa? ¿Qué creen que se les pasa? Ahí está la imagen. ¿Quién me dice? Que a veces empezamos al revés. La creatividad. La creatividad, bueno, esa está buenísima, ¿eh? Está buenísima, pero está, fíjate, de las que están ahí escritas en la diapositiva, hay un área que nunca tomamos en cuenta cuando quieren trabajar un programa de educación emocional. Yo he tenido la experiencia de llegar a muchas organizaciones o instituciones a trabajar un programa de inteligencia emocional y cuando se los propongo, dicen, pero ¿por qué? Si me han dado otros cursos y no me han pedido esto. ¿Cuál creen que sea el elemento si me que permite, dejan de lado? El plan de desarrollo. la retroalimentación. La evaluación. La evaluación. Para mí. Exacto, la evaluación. El diagnóstico inicial, la evaluación inicial. El diagnóstico, exactamente, porque yo como médico digo, ¿cómo te puedo dar una receta si ni siquiera te he hecho un diagnóstico de lo que tienes? ¿Cómo puedo llegar y decir, te voy a trabajar las emociones si ni siquiera hemos hecho un diagnóstico de cuáles son las emociones de la organización? De cómo está la emoción que fluye desde el alto directivo. Lo principal es empezar con una evaluación diagnóstica. Existen varias herramientas y dentro de este congreso conocerás 2 herramientas extraordinarias que te platicarán más adelante del test de Human Side y el de inteligencia emocional. Y esta evaluación es importante porque nos da una idea de cómo está la gestión de emociones, de cómo está la reactividad de los colaboradores, de cuál es el perfil de cada uno de ellos. Incluso a veces me ha tocado descubrir que, bueno, tenemos una persona ahí que la trae impresionada con mucho estrés y resulta que ni siquiera era el perfil para el departamento en el que está. Y caramba, a veces sentimos tanta empatía cuando tenemos colaboradores fieles y los queremos desarrollar, pero que vaya problema, porque la persona no está en su perfil. Entonces es bien importante empezar con una evaluación. Un programa de desarrollo emocional en una organización o en una institución, cualquiera que sea, debe empezar con un diagnóstico y una evaluación de todos los colaboradores. El segundo punto es desarrollar un plan de desarrollo personal, ¿sí? Ya una vez que evaluamos, debe haber un plan de desarrollo personal. ¿Quién pone el plan? ¿El asesor o el alumno? El plan lo debe de desarrollar el alumno a través de un contexto de herramientas para lograrlo. ¿Sí? Debe también involucrarse un programa que esté desde la inducción cuando hay empleados o colaboradores nuevos que sean evaluados, pasan un proceso de inducción y se les hable sobre el contexto emocional que trabaja la organización. Deben de desarrollar herramientas de cultura. Estas herramientas de cultura son bien importantes. Todos los que han estado en alguna organización se dan cuenta que cuando entran hay herramientas de cultura, como por ejemplo los valores de la compañía impresos o las políticas de la compañía en distintas áreas impresos y exhibidos en los pasillos, en los corredores o en las salas de capacitación. Bueno, así lo mismo debe haber herramientas de cultura para el desarrollo de un contexto socioemocional, para un desarrollo de un contexto de paz, para desarrollo de un contexto en donde se concilia los conflictos. Debe haber un entrenamiento, un programa de entrenamiento y un plan estructurado. A veces queremos cambiar la empresa de la noche a la mañana. La educación no es un tema de la noche a la mañana. La educación es un proceso. Entonces deberá haber un plan de desarrollo personal con un proceso de entrenamiento en donde acompañarás a la organización a lograr su resultado para crear un contexto de desarrollo emocional.
Y finalmente, debemos terminar con lo mismo que empezamos, una evaluación, saber si del punto A que partimos, a qué punto hemos llegado y qué nos falta para seguir trabajando. Esto es importante dentro de un programa de desarrollo de bienestar emocional. Los test de habilidades ejecutivas son bien importantes porque estas herramientas nos van a permitir a encontrar el perfil de la persona, y muchas de las emociones que siente la persona tiene que ver con su perfil. Imagínate cómo se sentiría, ¿se acuerdan de este dicho? ¿Cómo se sentiría un pez si se le evalúa por su capacidad de trepar un árbol? Frustrado. Entonces, a veces dices, oye, es que ¿por qué no evalúas solo inteligencia emocional? Oye, pero ¿lo tendrás en su perfil adecuado? Es decir, sus competencias, sus habilidades ejecutivas estarán realmente bien enfocadas o no, porque esto le está generando otras emociones. Entonces, es importante evaluar ambas áreas, las habilidades ejecutivas y su inteligencia emocional. El programa de inducción debe de estar implícito dentro de la cultura del traje, de la camiseta que te pones de una organización o una institución. Cuando llegas, te colocas la camisa y sabes que adentro hay una cultura donde buscamos el cuidado emocional de las personas, tu cuidado emocional y tu apoyo en tu gestión emocional. Para ello, implicará incluso que hasta cuentes con un departamento de primeros auxilios emocionales. El entrenamiento deberá de estar bien enfocado a desarrollar competencias que la organización requiere: empatía, automotivación, pensamiento positivo, orientación al logro, creatividad, bueno, entre otros. Mira cuántas competencias están aquí. Y estas competencias no están lejos de ser las que nos propone Daniel Goleman, que nos propuso hace como 3 años en su estudio de investigación que hizo, habla precisamente de 12 competencias de los líderes, del líder coach, que le llama él, como el manejo emocional, la orientación al logro, la empatía, el liderazgo inspirador, la habilidad de ser coach mentor. Si tenemos un programa para desarrollar esas competencias, estamos asegurando un trabajo colaborativo y con las herramientas de cultura, una imagen o crear una impresa dentro del cerebro, una impronta, para que esto se fomente con mayor facilidad dentro de ese contexto. Algunas imágenes que se han desarrollado a través de la metodología para colocar como herramientas paso a paso que logren desarrollar dicha cultura. Al final de cuentas, nuestros colaboradores se enojarán, sentirán asco, sentirán alegría, sentirán miedo, pero ¿saben qué? Lo más importante es que sabrán qué hacer con la emoción, sabrán expresarla, sabrán solicitar apoyo y sabrán mantener un equilibrio en el contexto emocional donde se desarrolla. Quiero mostrarles un video de Alex Rovira que a mí me encanta porque nos habla un poco de esto en los equipos de alto rendimiento. No solo se trata de ver cómo la persona se comporta emocionalmente, sino ¿qué le provoco yo o qué provoca el puesto de trabajo emocionalmente a la persona, la carga de trabajo? ¿Qué le provoca estar al lado de otra persona? ¿Cómo se forman estos equipos? Porque las empresas son colaborativas. Existe un grupo de personas colaborando y a veces eso no lo tomamos en cuenta. Hoy en este espacio deseo compartir una reflexión que tiene que ver con la calidad de los equipos de alto rendimiento. En cierta ocasión tuve la oportunidad de compartir en México un encuentro con el que ya considero apreciado amigo Michael López Alegría. Como sabéis, Michael es un astronauta que trabaja para la NASA y ha trabajado en muchísimas misiones. De hecho, tiene récords de permanencia en el espacio, número de misiones espaciales, y Michael me contaba cómo utilizaban ellos, qué procedimiento utilizaban para seleccionar a la compañera o al compañero astronauta que tenía que formar parte de una misión. Y me decía que simplemente se sentaban en una mesa los que ya habían sido seleccionados, invitaban al candidato a entrar, esa candidata o candidato había pasado por multitud de pruebas físicas, operativas, test, etcétera, y que la gran prueba era el encuentro con los otros astronautas ya seleccionados.
y que lo que hacían era conversar con esa persona durante horas. Durante horas. Al final esa persona abandonaba la sala y los que de alguna manera tenían que validar o no si formaría parte del equipo se miraban y hablaban a partir no tanto de lo que pensaban, sino de lo que sentían. ¿Cómo me sentiría yo con esta persona en una misión que puede durar meses en el espacio? ¿Cómo tengo el estómago? ¿Cómo tengo la emoción? ¿Cómo tengo la piel? De ahí la importancia del sentir. Cuando Michael me dijo esto me pareció, por supuesto, de un enorme sentido común, porque creo que a veces tendemos a hiperracionalizar el vínculo, la calidad del vínculo. Y recordé cuáles son los atributos que se pide a una persona para formar parte de una misión espacial de alto riesgo. Y son atributos que parecen obvios, pero que precisamente por ello son obviados. Y esos atributos los podemos extrapolar a la hora de elegir a cualquier persona que nos acompañe en un proyecto existencial, en un proyecto empresarial, en un anhelo, en una visión. El primer atributo que pide la NASA para entrar a formar parte de una misión de alto riesgo es carácter optimista. Dicho así nos sorprende, pero te lo planteo en pasiva. ¿Te imaginas un astronauta pesimista? Alguien que está contigo al lado y que va diciendo, pues yo creo que esto va a petar, yo creo que no vamos a llegar. Es inconcebible. Yo personalmente no me subiría a un cohete con alguien que está todo el rato dinamitando emocional e intelectualmente mi ánimo, ¿no? La segunda es confianza en sí mismo. Digámoslo en pasiva, ¿te subirías al cohete de tu vida con alguien que no confía en sí mismo? En la NASA, imagínate en el contexto de un aterrizaje y tu compañera o compañero diciendo cuál era el botón que tenemos que pulsar. Es inconcebible. Responsabilidad, responsable de su suerte. Sería el tercer atributo, espíritu emprendedor, una persona con iniciativa, proactiva, no pasiva, no reactiva, no que tengas que estar tirando continuamente. El quinto atributo es la tranquilidad ante la incertidumbre, una persona que te transmita serenidad en momentos complejos, que tenga capacidad de compartimentar el miedo y la duda. Tú puedes tener miedo, pero tienes que decidir. Y dentro de esa incertidumbre, que es la nave, pero que también es la vida, mantener la serenidad, porque el entusiasmo y la serenidad se contagian, pero la depresión y la inquietud y el nerviosismo también. Por lo tanto, mejor tener al lado, si podemos elegir, personas que nos ayuden a crecer, no que nos hundan. Coraje, sexto atributo. Y el coraje no es la ausencia de miedo, es la conciencia de que hay algo por lo cual vale la pena arriesgarse. No hay coraje sin sentido, no hay coraje sin un para qué. Y finalmente, disposición al trabajo en equipo. Una persona que tenga la voluntad de cooperar, que sume en la inteligencia colaborativa. Del mismo modo que la NASA pide esos atributos que hemos ido viendo, los deberíamos pedir nosotros a nuestros compañeros de proyecto, a nuestros compañeros de trabajo, y darlos, por supuesto, nosotros, porque no podemos pedir nada que no ofrezcamos. En cualquier caso, no puede haber transformación si no hay una extraordinaria actitud. De nada sirve el saber, el conocimiento y el hacer, la habilidad, si no está multiplicada por una actitud positiva, no ingenua, no estúpida, no banal, una actitud que tiene los pies en el suelo, la cabeza en las estrellas y el corazón latiente para ayudar a crecer al otro y de este modo crecer uno mismo. Pues un excelente video que nos comparte Alex Rovira, ese tema tan interesante. Y yo lo que les quiero decir es que hoy las organizaciones, ninguna organización, ninguna institución educativa pudiera estar pensando en si tendría que hacer esto. Hoy, ante la situación que estamos viviendo de pandemia, no cabe duda. Todas las instituciones tendrán que empezar a mirar en una evolución en donde se requiera un departamento de desarrollo emocional y bienestar y un experto bien formado, entrenado con las herramientas para crear los contextos, los espacios, las herramientas de cultura y darle un seguimiento al desarrollo personal. Bueno, pues en este momento llego al cierre de mi conferencia y pues dejamos, aunque estamos un
límite de tiempo, un espacio para preguntas y comentarios. Sí, todo lo que mencionaste lo podríamos resumir en que para el siglo XXI ya deberíamos de estar, los que estamos dentro de organizaciones o asesorando organizaciones, que debemos de entrar, la 035 nos queda chica. Teníamos que entrar con todo lo que se recomienda como psicología positiva. Es el bienestar que ustedes manejaron de emociones, que es el work engagement y todas las últimas herramientas de última generación en psicología. En lugar de estar pensando en la situación como nos formaron en medicina, tú eres médico, nos formaron para enfermedad, no para salud. Entonces sí creo que la llevamos al revés dentro de las organizaciones. Y aquí sí sería conveniente que las cámaras empresariales le aumentaran un poquito el nivel de apertura y un poquito el nivel de conocimiento. Así es, Te digo doctor. porque he tenido contacto con cámaras empresariales como es Coparmex, CAINTRA, Canacintra, con Canaco, y sí falta mucho de tener esa visión que llevamos con mucho esfuerzo el doctor de Barcelona, tú, varios de los compañeros que tengo ahorita en el audio, pero que desgraciadamente el medio no se da. La fertilidad de la tierra no da, pero hay que hacer el esfuerzo cada uno desde su trinchera. Gracias por esta ponencia. Yo creo que mencionaste tú, pero yo creo que México le urge en dos áreas, que es la educativa y es la de salud en general. Muchas gracias, Carlos. Gracias, doctor. Gracias. Gracias por tu comentario. La verdad es que sí, necesitamos estar pensando hacia allá. La norma 035 nos queda chica. Es el mínimo regulado o regulatorio que tenemos que cumplir, pero la verdad es que la necesidad es mayor. Y si logramos desarrollar la educación emocional en la salud y en las instituciones, pues definitivamente estaríamos hablando de una evolución significativa del ser humano hacia el bienestar. Gracias, Así doctor. es, totalmente de acuerdo.